Buen día. A continuación hablaremos sobre la entrevista cerrada, la entrevista abierta y la entrevista de provocación de tensión en el ámbito organizacional. Mi nombre es Yetza Cañas y soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Pero antes de hablar de estos tipos de entrevista, daré una definición de lo que es la entrevista. Para Arias Galicia, 1976, la entrevista es una forma de comunicación interpersonal que tiene por objeto proporcionar o recibir información y en virtud de la cual se toman determinadas decisiones. Esto quiere decir que la entrevista es un proceso de comunicación. También es una técnica que tiene un objetivo claro. En el caso del ámbito organizacional, esta es empleada para recolectar información y con esta información recolectada acerca del candidato, se van a tomar las decisiones pertinentes acerca de si el candidato es apto o no es apto para pertenecer a la empresa. Entre estas entrevistas encontramos la entrevista abierta, la entrevista cerrada y la entrevista de provocación de tensión. La entrevista abierta. La entrevista abierta, según lo propuesto por Espinosa y Sánchez, tiene la finalidad de obtener la mayor información posible acerca del candidato, planteando preguntas abiertas que algunas veces pueden llegar a ser inespecíficas. En este tipo de entrevista, el entrevistador solo señalará el área que se quiere tratar mediante la realización de la pregunta y dará la libertad al entrevistado de contestar esta de forma espontánea y sin interrupción. Este tipo de entrevista evalúa la potencialidad del entrevistado y el 80% de esta se encontrará a cargo del entrevistado y sus respuestas. Normalmente se emplea con la finalidad de aclarar los datos y la información respecto a este. También se emplea en el personal ejecutivo, en el personal técnico y en el personal de nivel profesional. Esta entrevista es empleada luego de la primera fase de reclutamiento, pues con esta se busca obtener un perfil más completo del candidato. Algunas de las preguntas que se realizan en este tipo de entrevistas son del tipo proyectivas, situacionales, de opinión y exploratorias, tanto genéricas como diferenciales. Unos ejemplos son: ¿por qué debería contratarte? ¿Cómo te describes a ti mismo? Háblame de su trayectoria académica. ¿Por qué decidió dejar su antiguo trabajo? ¿Qué piensan sus compañeros de su anterior jefe? ¿Cuánto desea ganar en 5 años? Cuénteme de su experiencia laboral. ¿Qué desea para su vida? ¿Cuáles son sus intereses? Este tipo de entrevista es importante, pues nos deja ver la potencialidad que tiene el candidato para el perfil al cual está optando. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus logros? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus cualidades? Nos deja ver un perfil más completo y específico del candidato, lo cual nos permite evaluar si éste es apto o no para el puesto al cual está optando. A continuación los dejaré con mi compañero. Continuando con el orden de la exposición, las entrevistas cerradas. Según lo propuesto por Espinosa y Sánchez en el 2007, se emplean para obtener información precisa y necesaria. Preguntas cerradas y específicas. Mayor actuación del entrevistador. Respuestas específicas. Se posee una guía para dicha entrevista. También la entrevista cerrada se emplea para la primera fase de reclutamiento y para la selección para la captación del personal. Las preguntas de identificación de selección de sí o no son las siguientes: ¿cuántas personas componen su familia? ¿En dónde nació usted? ¿Quién fue su jefe en su último trabajo? ¿Cuántos años de experiencia tienes? ¿Prefiere trabajar aquí o irse a una sucursal de la empresa? ¿Quiere trabajar en actividades administrativas o en la planta de producción?
¿Estudia inglés? ¿Vive con sus padres? ¿Qué sabes de la compañía? ¿Cuáles consideras que son los mayores fortalezas y tus mayores debilidades? Estas son las preguntas que se pueden realizar en una entrevista cerrada, de manera que el entrevistador responda de manera concreta y para obtener buena información acerca de lo que se quiere o desea obtener. Dentro de las entrevistas o de la estructura de las entrevistas cerradas y abiertas, también está lo que es la entrevista de provocación de tensión. La entrevista de provocación de tensión, según lo propuesto por Barranco 2011 y por la Universidad Politécnica Cartagena en el 2016, plantea que la entrevista de provocación de tensión, que sea de situaciones y momentos de tensión. Observar las reacciones que tenga el entrevistador, el control emocional el que tenga él en ese instante también es muy importante. Inducen los factores de presión. Una de las preguntas provocativas es: tengo poco tiempo para realizar la entrevista, aproximadamente 7 minutos, para que usted me diga lo que más relevante de su currículo. Contamos con 5 minutos para que me comunique cuáles son los objetivos, sus metas y por qué quiere ingresar a la organización. En 2 minutos háblame de usted, le voy a tomar el tiempo. Esto lo que hace y genera a ver cuál es la reacción del entrevistador y también cuál es su control emocional. Si tiene un control emocional disponible, es uno de los candidatos a los puestos que requiere gran control de interés, siendo que no controle sus emociones y se observan reacciones tales que no son las inconvenientes, pues lamentándolo mucho no va a ser la vacante para el puesto que requiera control de estrés. Las referencias utilizadas o consultadas: Granados Espinosa, Sánchez Fernández, 2007, la entrevista en las organizaciones. También a AMOT, Psicología Industrial, México, Universidad Politécnica de Cartagena, Gestión de Empleo, entrevista de selección de personal, recuperado el 12 de julio del 2020, en su página web, entrevista piso selección de personal. Y Barrancos Marto 2011, la entrevista de selección de personal, Madrid, España. Muchas gracias por su atención. Quien les habló: Bárbara Rosmar Zambrano Sánchez, estudiante de Psicología del 9º trimestre de la materia organizacional.